Gandhi. Oye, ¿qué pasa, colegas? Buenas noches, amigos del cine y el misterio. Y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. La segunda de las 4 que os debo. Y si bien la semana pasada no, ayer mismo, aunque sí, es la semana pasada, porque estamos a lunes, os traje una película distendida, una película divertida, sin pretensiones, para dibujar una sonrisa en tu cara. Esta vez nos vamos al otro lado de la balanza, a una película desasosegante y truculenta, en la que más que una sonrisa va a dibujaros una mueca desagradable en el rostro. Porque sí, os voy a hablar de uno de los mayores éxitos en el cine de terror de este último mes de agosto, como es Weapons. Dirigida y guionizada por Zack Krieger, y que nos lleva esta vez a un apacible, aparentemente, pueblecito americano, en la que misteriosamente a las 2:17 de la madrugada 17 niños de la escuela, y concretamente del aula de la profesora Agardi, se levantan de sus camas, abren las puertas de sus hogares y empiezan a correr perdiéndose en la nocturnidad de la noche para no regresar jamás. Esta premisa, que bien os pueda recordar a El flautista de Hamelin, cuando secuestra también a todos los niños del pueblo, dado que no se le paga sus servicios de raticida, pues nos plantea una historia separada en capítulos. Capítulos, además, con el nombre propio de cada uno de los personajes implicados en la trama. Cada uno con su distinto rol, cada uno con su historia, que se irán entremezclando hasta el capítulo final. La película, por supuesto, contará, como hemos dicho, con distintos puntos de vista, primeramente de la mismísima profesora Justine, interpretada por Julia Garner, uno de los padres afectados, Archer, interpretado por Josh Brolin, el director de la escuela, por supuesto, Marcus, interpretado por Benedict Wong, un policía, también encargado del caso, interpretado por Arder Echernich, que interpreta a un tocayo, Paul, y por supuesto acabará con el testimonio y, como si dijéramos, los acontecimientos que le suceden al único chaval que no le afectó esa especie de psicosis colectiva que empujó a estos niños a desaparecer en la noche. Alex, interpretado por Cary Christopher. Y si no queremos entrar en spoilers, lo dejamos ahí, porque esta película la voy a dividir en dos partes, tal como hice con la de Devuélvemela, que, dado el trasunto, la historia y el contenido que puede llevar a analizar la propia trama, merece la pena hacer esta distinción y primeramente hablar sin spoilers, y luego avisaré cuando empiecen los spoilers que analizaremos exactamente el trasunto y el meollo de la cuestión. ¿Qué se puede decir de la película sin spoilers? Pues que es una película bastante truculenta, bastante desasosegante, sobre todo en la segunda mitad. La primera mitad es básicamente ver las historias de cada uno de estos personajes y cómo les van confluyendo hacia la trama final
y el esclarecimiento de este misterio. Unas interpretaciones bastante interesantes, bastante correctas. Tiene una atmósfera muy desagradable, muy desasosegante, muy inquietante. Sabe mantener el interés al espectador porque cada historia muestra un pasito más, una gotita más de información al espectador para que vaya atando cabos y llegue al colofón final, que es la resolución del conflicto, como buena película. Una película que, por supuesto, no está carente de sustos y jumpscares, que cuenta también con su misterio. Tiene alguna subtrama un poco superflua, como es la de la mujer de Paul, que tampoco es que aporte demasiado a la trama, pero supongo que está ahí un poco metida para que haya un poco más de amplitud de miras, ¿no? Y que no sea solo todo enfocado a la investigación. Y la película, pues, la verdad es que es bastante interesante, bastante inquietante, te mantiene en tensión, te mantiene interesado y es a tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo con las críticas que dicen que junto con Devuélvemela es bastante de lo mejorcito que se ha podido hacer en terror. Y eso que ya sabéis que yo, el género de terror, tampoco es que lo vanaglorie y me guste demasiado. Pero hay que reconocer las buenas hechuras. Hay que reconocer el trabajo actoral, el trabajo de guión, el trabajo de líneas confluyentes a lo Tarantino, que pues van conduciendo también al espectador hacia la resolución final. Y es a tener en cuenta dentro de lo que es el espectro cinematográfico y del ámbito de terror de la película. Por poner una nota, pues si queréis la dejo ya dada, y así luego la analizamos con spoilers. Mi nota, pues va a ser un... Venga, voy a ser generoso. Un 7,5. La pongo por encima de películas que más de mi órbita, como puedan ser Superman o Los Cuatro Fantásticos. Al loro. Valorármelo dentro de lo que es, dentro de un género que ni soy experto ni soy especialmente seguidor. Pero hay que reconocer que la película engancha. La película te mantiene en tensión, te mantiene el interés, te genera desasosiego. Incluso hay algunas escenas, incluso gores. O sea que todo eso hay que valorarlo, hay que ser objetivo y hay que premiarlo y ser consecuente con la calidad del producto. ¿Y qué queréis que os diga? Es una película bastante recomendable. Vamos a entrar ahora a la zona de spoilers, chavales. Porque esta película sin spoilers es que se queda bastante coja a la hora de explicar realmente de qué va la historia. Así que si no has visto la película, ya has tenido tiempo. La película se ha estrenado a principios del mes de agosto. Para aquí el vídeo, vela y luego regresa para comentar juntos y analizarla ya con conocimiento de causa. Ya el propio título llama la atención. Se llama Weapons, armas en inglés. ¿Armas en qué sentido? Pues vamos a entrar en el spoilers a saco. Son armas en el sentido de que hay una bruja en el pueblo que mediante brujería o vudú o artes oscuras convierte
a sus víctimas en peleles a totalmente su merced. Y diréis, ¿para qué hace eso? Pues básicamente para alargar su vida y absorberles su, como si dijéramos, vitalidad, y ella seguir con más años de longevidad, y no solo eso, sino también paliar la enfermedad que le está consumiendo. Para eso, pues las primeras víctimas que tienen son sus propios familiares, es decir, los padres de Alex. Y que esto básicamente se descubre en el segundo tercio de la película, cuando esa parte primera, la película dura 2 horas, bastante larga para lo que es una película de terror. La primera parte es básicamente de puesta en situación, toma de contacto de cómo van afrontando la situación los distintos personajes y sus líneas de investigación. Josh Brolin, como padre de uno de los chavales afectados, además es urbanista y va lanzando líneas y confluyendo hacia dónde han podido ir los chavales. Terence, que es la profesora, pues intenta acercarse al único niño superviviente, Alex, para ver si puede saber o ayudar en la medida de lo posible de paliarle el posible trauma que pueda tener el chaval. Paul, que es el policía, pues también le veremos en una trama de investigación. James, como si dijéramos que es otro de los capítulos dedicados a un yonki, un raterillo de mala muerte, que también se ve involucrado en esta trama de una u otra forma. Todos los personajes que van saliendo en la película están más o menos involucrados o les afecta de alguna forma las acciones de esta casa que está siniestramente cubierta por papeles de periódico y en cuyo interior la bruja es la que pues está haciendo sus maquinaciones. La bruja, que no es otra que Gladys, interpretada por Amy Madigan, y que es bastante más rollera. En principio porque cuenta con, primero, esa especie como de decrepitud de la enfermedad, pero a la vez recuperación por las artes oscuras que está haciendo, un maquillaje y una peluca bastante siniestros. Recuerda un poco a las maneras del Joker en la hora, sobre todo, del maquillaje, de esos labios exageradamente rojos, esa piel exageradamente blanca. Es todo un personaje totalmente excéntrico y que cuando la ves ya sabes que ahí algo huele mal en Dinamarca, como diría nuestro amigo Hamlet. O sea que esa mujer no es trigo limpio. Por eso se reservan a ese personaje para esa segunda mitad del capítulo o de la película, en la que ya se desvela todo el tinglao, se desvela pues las artes oscuras de esta bruja y llega lo que es el tercer acto y el desenlace final. Le encuentro al desenlace final pues como que es que llega a ser hasta casi cómico. Es una especie como de humor negro en la que Alex, que básicamente es el que ha orquestado la recopilación de objetos personales de cada uno de los niños secuestrados
que ha usado la bruja para atraerles, en un momento dado, pues coge una de las ramas de esa especie de árbol místico, árbol mágico que Gladys usa para sus conjuros y hechizos, y usa su magia contra la propia Gladys, pero de una forma un poco que no acabas de cuadrarte. La película cuenta además con algún que otro fallo de récord, como si dijéramos. Sobre todo con los niños. Porque los niños, y vamos, una de las señales de identidad de la actuación de estos, como si dijéramos, zombies programados por la bruja, es que corren linealmente y con los brazos para atrás. Sí, a lo Naruto. De hecho, hay memes y bromas al respecto. Y, de hecho, se llegan a relacionar distintos episodios, como por ejemplo los acontecimientos que envuelven al personaje de Benedict Wong, que acaba también zombificado, y lo relacionan con los niños porque precisamente vemos correr a Benedict Wong de la misma manera. Pero en algún momento dado, en las tomas distintas que se hacen de los niños corriendo, en algunas ocasiones ves a los niños corriendo de forma normal. Digo, pero vamos a ver, no tienen que ir en plan con los brazos totalmente para atrás, como balas. Yo creo que esa es la referencia que intentan hacer con esa especie de movimiento tan robótico y extraño de correr. Que sean como robots o misiles teledirigidos hacia un objetivo que le marca la bruja, por supuesto. Pero es que he aquí lo que es la inconsistencia o la incongruencia del final. Se supone que cuando el niño se pincha y con su sangre embadurna la barra o la varita o la rama de este árbol maldito, rompe el control que tiene la bruja para con los hechizados para asumirla él. ¿Por qué solo van detrás de las brujas los niños y no los demás zombificados? Porque también hay más zombificados. Josh Brolin es zombificado, el junkie James también es zombificado, los padres están zombificados, vamos, todos están pues totalmente a merced de pues los designios de Gladys. Porque, como si dijéramos, la varita solo afecta a los niños y no también a los demás. Pues yo creo que hay un fallo de récord, o un fallo de guión, o un fallo de consistencia, o a lo mejor soy yo, que también me estoy equivocando a la hora de analizarlo, o que tiene a lo mejor alguna explicación que yo no he sabido ver. Déjamela tú en comentarios cuando ves la película, qué explicación le das a por qué solo van a por los niños a por Gladys y no los demás. Y esa es otra. Vale que el estereotipo de persona que huye de la muerte se mete, sube las escaleras y se mete en una habitación, y aquí no, aquí todo lo contrario. Sale y se recorre medio pueblo. Eso es una ruptura dentro de los estereotipos de las películas de terror que es de agradecer. Pero es que llega a ser hasta casi cómico. Porque a la vez a la mujer corriendo, metiéndose por la casa de los vecinos diciendo, ¿what? ¿Qué es esto? Y los otros niños detrás de ella como locos, rompiendo cristales. Es que es casi cómico. Pero ojo que lo que pudiera ser un desenlace malo o anticlimático
tiene su muy buena razón de ser dentro de que, al fin y al cabo, estamos hablando de que los niños van a hacer una atrocidad como es matar, y además de la forma más desagradable posible, a una mujer. ¿Y cómo se puede hacer para que ese acto tan perturbador y tan totalmente antinatural como es ver a niños poseídos matando se suavice? Pues que la retina mental del espectador se quede con esos elementos medianamente cómicos y el acto luctuoso en sí, que al loro, ese sí que es el más gore y chungo de la película, quede como solapado, como en un segundo plano. ¿Lo consigue? Pues parece que sí, porque al fin y al cabo es de lo que se habla de la película. Ese final de ver a la loca de la bruja corriendo despavorida, en vez de, joder, qué chungo ha sido que los 17 niños estos hayan hecho esta salvajada. Que sí, que es perdonable porque estaban totalmente controlados y totalmente enloquecidos, o sea, manipulados mentalmente y no eran ellos mismos. De hecho, tras la muerte de Gladys, realmente todos los que han sido zombificados, entre ellos los propios padres, han quedado como una especie de estado catatónico o estado de, pues eso, de perturbado mental. Y que poco a poco, pues, tendrá que ir retomándose la normalidad. Por eso, es que ese final, pues, entiendo las intenciones de Zack en el sentido como guionista de suavizar un planteamiento tan chungo, aunque a ver, niños malditos y niños cabrones hemos visto en el cine un montón de veces, pero bueno. Pero es que, no sé, yo creo que se recrea bastante en todo esto de ver a Gladys corriendo por las calles. Acábalo ya, hombre. Y luego también otro momento que hasta el cine, más que pavor, le resultaba carcajeante, es ver un momento en el que nuestro amigo James está zombificado y tiene la orden de matar a Archer, Josh Brolin. Y, por supuesto, pues Josh Brolin se defiende, le noquea, se levanta, le grita, le vuelve a noquear, se levanta, le vuelve a atacar, le vuelve a noquear, se levanta, dices, pero ¿qué es esto? ¿Un punching ball o cómo? O sea, ya cuando lo ves 4 o 5 veces que está el tío caído y de repente dice ¡buah! Ya es que ni te lo tomas como miedo ni nada, es que es tronchante, vamos, es que no sé. Son esas pequeñas lindezas que se pueden considerar humor negro, que se pueden considerar, a lo mejor, formas de suavizar un poco la tensión, aunque sí que es verdad que si estamos en el tercer acto, se supone que la tensión tiene que ser máxima, sobre todo porque estamos en la resolución final, en la que ya todo el pescado se ha vendido, ya sabemos que ha sido de los niños que están siendo utilizados para alimentar con su energía a la bruja y que ésta se mantenga joven y sana. Y pues ve acabando, ¿no? Pero, en fin, se ha querido optar por este final tan sorprendente, que eso también es de agradecer. Y bueno, pues lo han dejado ahí. Déjame tú en comentarios qué opinión te ha dado la película, qué opinión te da este análisis, qué opinión te da la película en general, si la consideras tan buena como dice la crítica. A mí la verdad es que ya te digo, yo creo que el 7,5 lo refleja bastante bien. Aunque estoy planteándome de dejarlo en el 7 y ponerlo al mismo nivel que Los Cuatro Fantásticos o Superman, que sí, que son géneros diferentes y totalmente incomparables. Pero es que ese final así tan chocante, pues como que chirría, ¿no?
La banda sonora es también bastante interesante, bastante buena, bastante acompañante de esas escenas de tensión y de terror o de incertidumbre, y que además sabe tocar en la tecla de cuando hay un jumpscare, que juega también mucho con el tema de los sueños, que muchas veces los jumpscares vienen a raíz de sueños, más que de acciones reales, porque básicamente la acción real es ver a la jodida bruja tranquilamente haciendo el paripé y viviendo de la energía de los niños, o sea que... Y manejando a sus zombies, claro. Que cualquiera que se le pudiera suponer una amenaza, zombie que manda. O sea que... Así que, oye, es una película que convence, una película interesante, una película recomendable, y que, salvo esas licencias de guión o esos fallos de récord o esas incongruencias de comedia involuntaria o de comedia negra, pues se perdonan en pos de un conjunto que es una película totalmente desasosegante, desagradable, inquietante, y que no deja indiferente al espectador, porque, oye, toca pues el tema de la brujería, el tema de hasta qué punto la gente es manejable, hasta qué punto haces cosas en pos de recuperar a tu hijo, como es en el caso de Archer, o saber la verdad, como es el caso de la profesora de Terence, o pues eso, hasta dónde puedes llegar para llegar a conocer la verdad. O sea que sí, es una película interesante, una película recomendable. Así que nada, me parece que sí, que le voy a bajar ese medio punto, se queda con un 7. Y nada, ya te digo, te leo en comentarios, que estaré encantado de saber tu opinión, y ya sabes que te leo y te contesto encantado. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete, dale un buen like a este vídeo si te está gustando, comparte, difunde y hagamos que esta comunidad crezca llegando al mayor número de gente posible, ¿no? Que si dependo solo del algoritmo de YouTube, como que no prospero, porque a los canales pequeños como el mío, YouTube nos ningunea. Así que cuento con vosotros, chavales, para hacer que mi canal llegue lejos. Así que nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.